Saludos, bienvenidos a todos a su canal, Alex Apologeta Católico. Les invito por favor para que te suscribas, si aún no lo has hecho, regálame un like, comparte en tus redes sociales y por supuesto activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. En esta ocasión estaremos comentando este video de un protestante que dice que el apóstol San Pedro no fue el primer papa de la historia de la Iglesia Católica. Vamos a desmentirlo, pero antes escuchamos y ya ahorita estaremos comentando. Clic a este video y vamos para allá. Con este solo versículo que está aquí, vamos a destruir la teoría de que Pedro fue el primer papa. Mira lo que dice aquí. Jesús mismo dijo, y no llamen a nadie Padre suyo en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Este video es para todo aquel que se quiere quitar la venda de los ojos. No es para causar controversia. Pero no te dejes engañar. ¿Cómo puede ser posible que tú creas que Jesús nombró a Pedro papa? Cuando la palabra de Dios no dice, mira, nombró a Pedro, no. Mira lo que dice. Pedro, apacienta mis ovejas. Pero Jesús se refería a las ovejas que iban a formar la iglesia espiritual. Jesús se refería a las personas que él iba a formar espiritualmente, a la iglesia espiritual, no a una iglesia hecha a manos como los templos. Por eso tenemos este versículo que nos dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Por eso Dios nos hizo templos a nosotros. Por lo tanto, Jesús mismo dijo, a nadie llames Padre, a nadie llames Papa. Y ahora las personas creen que Jesús nombró a Pedro papa porque le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas. Eso no quiere decir eso. Jesús le estaba diciendo a Pedro que le apacentara sus ovejas porque Jesús se iba a ir. Iba a subir al cielo y Jesús iba a quedar espiritualmente con nosotros nada más. Y por eso puso a Pedro físicamente para que Pedro apacentara a las ovejas, a la nueva iglesia. Y el papa de estas otras religiones es el emperador Constantino. Ese es el papa número 1 de la iglesia romana apostólica. Y dirás tú, pero ¿cómo puedo yo a nadie llamarle padre en la tierra si mi papá, yo tengo un papá? Este versículo no aplica. Claro que aplica. Recuerde que también Dios nos dijo que respetemos a quién, a nuestro padre y madre, para que duremos mucho tiempo en la tierra. Y aquí está el versículo. Eso fue una orden de Dios. Nosotros tenemos un padre biológico, que es el cual nosotros tenemos que respetar, al padre y a la madre. Y por eso está este versículo que está aquí. Tenemos dos órdenes. Una, a nadie llamarle padre en la tierra, a nadie más. Y tenemos la otra orden de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y no confunda las dos cosas. Una cosa es a nadie le llames padre, y otra cosa es honra a tu padre y a tu madre, porque nosotros tenemos padre y madre, y a ellos hay que honrarlos. Pero de ahí para adelante a nadie más le puedes llamar padre, a nadie. Y esa es la confusión de muchas personas. Quítate la venda de los ojos y haz las cosas que Dios quiere. Y bueno, ustedes ya han escuchado las palabras de este señor protestante que tiene serios problemas con su interpretación y también serias contradicciones. Voy a ir resaltando lo que me pareció más destacado que ha dicho, pero en contradicciones. Miren, primero que nada, tenemos que hacer un recuerdo de lo que pasaba en el Antiguo Testamento, porque él dice que Jesucristo en ningún momento lo llamó papa, y que eso no puede ser, que San Pedro no puede ser el primer papa de la Iglesia Católica de la historia, porque eso está mal. Y bueno, en primer lugar vamos a ver qué significa padre. Padre, en un contexto espiritual, se le puede llamar a alguien que nos ha engendrado en el Evangelio, que nos ha enseñado el Evangelio, un guía. Y si nosotros hacemos un recuento del Antiguo Testamento, vamos a encontrar en Isaías 22, 20 al 22, una profecía, precisamente
que esto hace alusión al primado de San Pedro, pero ahorita como tal no hablaremos de ese tema, simplemente del título Padre. Y noten que ahí van a establecer un nuevo mayordomo llamado Eliakim, que significa Dios establecerá, el nombre de Eliakim. Entonces, a él se le da el cargo, pero no solamente el cargo, se le da la llave y todavía, aún después de eso, se le dice, y será como un padre para los habitantes de Jerusalén. Pero aguarden un momento, si eso es un pecado, si eso no se puede hacer, entonces ¿por qué se le dice que será un padre para los habitantes? Y recuerden que no era su padre biológico, de tantos hijos, imagínense. Otro ejemplo, el padre Abraham le cambian el nombre de Abraham, así a secas, a Abraham, que significa padre de muchas generaciones. Otro ejemplo más de que a alguien que no sea nuestro padre biológico se le puede llamar padre. ¿En qué sentido? En un sentido espiritual. ¿Por qué? Por habernos transmitido una enseñanza, un guía, algo por el estilo. Eso se puede hacer porque si no se estaría contradiciendo la Biblia. Y no solamente como él dice, después de nuestros padres biológicos, ahí, a partir de ahí en adelante, a nadie se le puede llamar. El texto no dice eso. Ahorita vamos a analizar el texto de Mateo 23:9 que él dio y que es el único que existe en la Biblia y que ellos lo malinterpretan, porque es el único que existe donde dice que a nadie llames padre en la tierra. Pero ojo, que si lo tomamos al pie de la letra, entonces ni el padre biológico puede ser llamado padre, porque ahí tampoco hace excepciones. Nunca dice a todos los padres biológicos y de ahí en fuera a ninguno. Dice a nadie y nadie es nadie. Entonces tampoco encajaría con su interpretación literal que ellos agarran. Bueno, vamos a estar analizando el texto y lo vamos a explicar a continuación. Veamos un párrafo en la pantalla, Mateo 23:9. Aquí tenemos el texto y nos dice lo siguiente: y no llames Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mateo 23:9. Repito el texto. ¿Cómo entenderlo? El secreto de este pasaje está en el contexto. Siempre hay que leer el contexto para ver de qué está hablando, porque ya saben que si no se vuelve pretexto aquí con esto de la interpretación. Vean que Jesús tiene un enfrentamiento con los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Eran maestros de la cátedra de Moisés. Por lo tanto, ellos enseñaban, ¿sí? Enseñaban, pero no llevaban a cabo lo que ellos enseñaban, no lo practicaban. Por eso eran hipócritas, eran fariseos hipócritas. Porque enseñaban, pero no practicaban. Y todavía súmele usted que en tiempos de los fariseos, muchos de los maestros de la ley, maestros que tenían alumnos, súbditos, los maltrataban en el sentido de que les cargaban cargas pesadas. O sea, los sometían a los discípulos. Y esto pasaba mucho, tanto en padres de familia, como en patrones y en maestros. Eso estaba en su punto en tiempos de Jesús. El Señor Jesucristo, sabiendo de esto, les da una enseñanza de humildad en Mateo 23:9. Y por eso dice, y no llames Padre a nadie en la tierra, porque a los fariseos les gustaba que les llamaran maestros, que les llamaran padres, pero en un sentido así como vanaglorioso, en un sentido que se querían sentir superiores a los demás. Por eso, dice Jesús, a nadie llamen Padre en la tierra, porque solamente tienen un Padre, el que está en los cielos. Y luego el texto continúa diciendo, usted lo puede leer en su Biblia, dice que tampoco nosotros nos hagamos llamar maestros. Es decir, que tampoco la persona se sienta más que la otra persona. Es un mensaje de humildad. Ni tú te dejes humillar por alguien, pero tampoco tú te sientas más que los demás. Por eso dice, y utiliza el título, que nadie llame Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Pero tampoco se hagan llamar maestros ustedes. ¿Ven? Es una forma de decir que seamos humildes, que nos quedemos en medio, que no nos sientamos más que los demás, pero tampoco que nadie nos humille, porque esto era un problema que estaba pasando a menudo en la época de Jesús. Para nada es un texto literal, porque si vemos más adelante la escritura, nos vamos a dar una gran sorpresa. Y es la cita bíblica que yo les tengo para este video,
que podemos presentar a los hermanos separados, así de sencillo. O sea, no vamos a darle vueltas, no vamos a escudriñar tanto porque esto no tiene mucho que sacar, es sencillo. Si nos vamos a la palabra de Dios en 1 Corintios 4:15, vamos a ver la enseñanza del apóstol San Pablo. Y noten que él no tenía tantos hijos, es más, era soltero, el apóstol Pablo. Vean lo que dice el texto, vamos a ponerlo en pantalla. En su vida con Cristo podrían tener miles de tutores, pero no más de un padre. Si el texto terminara aquí, diríamos, ¿tienen razón? A nadie, punto y aparte, vámonos a otro. No, vean lo que dice, continúa el texto. Me convertí en su padre cuando les anuncié la buena noticia de salvación. Ahí está, 1 Corintios 4:15 en adelante. Entonces, hermanos, vamos viendo que el mismo apóstol Pablo se hace llamar padre de vosotros. Pero ¿cómo es eso posible si no engendró tantos hijos biológicamente? Pues no, pero les mencioné al principio de este video, cuando alguien nos enseña, es un guía, es un maestro en las labores espirituales, en el evangelio, y es el trabajo de los sacerdotes, podemos llamarlos padre y no necesariamente que sea nuestro papá, imagínense. Así que eso no está prohibido y ya lo dice el apóstol San Pablo. Yo me he convertido en su padre cuando les anuncié la buena noticia de salvación, o sea, el evangelio. Listo, ahí está más claro en el agua. Ya tienen el texto, anótenlo por favor. Y ya todo lo demás que él dijo solamente son contradicciones, hermanos. Al final se refutó él solo porque dice que el Señor Jesucristo se iba a ir y había dejado a Pedro como el que iba a apacentar las ovejas. O sea, lo que nosotros decimos, que el apóstol San Pedro tiene el cargo de apacentar el rebaño. Él lo aceptó y está grabado, lo dijo, regresen el video de este señor protestante y él lo acaba de decir. Ya eso de que la iglesia es invisible, eso es un pretexto que ellos sacan para que no puedan demostrar la historia de su iglesia. Eso ya es añadidura, ¿sale? Pero lo que nos interesa es que él ya reconoció que efectivamente el Señor Jesucristo se iba a ir, iba a dejar a alguien visible de carne y hueso para que siguiera pastoreando esa iglesia después de Jesucristo, claro. En ningún momento le está robando el puesto a Cristo. Él es el fundador, pero ha dejado un mayordomo, un vicario, para que le ayude dentro de su iglesia y la pastoree. Y eso es lo que nosotros enseñamos. Así que le agradecemos a este protestante por habernos dado la razón en este video que él mismo hizo. Bueno, hermanos, ahí queda este video. Compartan, por favor, déjenme en los comentarios sus opiniones. Yo los estaré leyendo a todos en la medida posible y contestándoles. Suscríbanse al canal, está apareciendo el botón para que actives la campanita de las notificaciones. No te pierdas ninguno de mis videos. Y pues bueno, estés al pendiente. Nos vemos en la próxima. Mi nombre es Alex, apologeta católico, y que Dios y la Virgen María los bendiga hoy y siempre. Chao, chao.